Lucy Sal. Bueno, espero que te sea útil el video y voy a usar un seudónimo para referirme a la persona a la que le voy a contestar. Voy a llamar El Mundo de Malcolm y sabe que estoy hablando de esa persona, El Mundo de Malcolm, y espero que le sea útil el video. El Mundo de Malcolm me preguntó por qué Jesús y quién es Jesús y qué dice de Jesús la Biblia. Y el Mundo de Malcolm dice que habla con Jesús. Y yo le dije que quién era Jesús. Y él no supo. El mundo de Malcolm no supo quién era Jesús. Yo medio expliqué porque puse una lectura que se llama La Divina Comedia de Dante Alighieri y les dije que hablaba de un tipo que había bajado a los infiernos y había estado ahí. Y parece que causó ruido la novela y ellos saben que soy cristiano y me preguntaron sobre el infierno. Me preguntaron quién había fundado el infierno y cuándo se había fundado y les dije que se había fundado para los ángeles, no para los hombres. Y segunda, que se había fundado para los ángeles porque fueron los primeros que se rebelaron contra Dios, Lucifer y toda su secta, antes de que se creara la tierra y demás. El mundo espiritual ya existía y viene en Génesis, porque en Génesis tú sabes que aparece Satanás después de la creación, ya como demonio, y posteriormente se va explicando de él en algunos pasajes de la Biblia, donde se habla del lucero de la mañana y hay quien dice que se está hablando de Satanás. Y después se me dijo, bueno, ¿quién es Jesús y por qué Jesús y por qué encomendarme a Jesús? Y yo quise ponerme a dar teología ahí, pero de repente alguien como que me recordó que estábamos en clase. Pero una buena pregunta y nació de un texto. Diría aquel, para mal o para bien, espero encontrar el pasaje de Pablo, porque voy a hacer otro video acerca de esto, para bien o para mal, tú estás siendo, tú estás siendo predicado. Eso lo escribe Pablo en una carta donde dice que están hablando mal de él, que están hablando mal de su ministerio, pero que está bien, porque para mal o para bien se está predicando el nombre del Señor Jesucristo y eso es bueno. Lo dice desde la cárcel, no recuerdo si es desde la cárcel de Roma, y no sé si lo dice en su carta de Romanos o aparece en otra carta, tengo que checarlo el dato, pero bueno, lo voy a poner. ¿Quién es Jesús y por qué creer en Jesús? ¿Y por qué hablar solo a Jesús? Bueno, porque el verbo hecho carne, Juan capítulo 1, versículo 1, en principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Cuando tú escuchas todo esto estás oyendo Jesús, 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 Jesús. En el principio era Dios. Ojo, Jesús, Josué, Yeshua, es Dios salva. Entonces, por favor, cuando escuches Emmanuel, Dios con nosotros, cuando escuches el verbo hecho carne, estás hablando de Jesús. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él está la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, era Juan el Bautista, que es el que viene y habla de él, del Cristo. Cristo significa Mesías. Mesías significa el enviado de Dios para la salvación del mundo. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, o sea, Juan, sino que él diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció.
A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. Al unigénito Hijo, es decir, al único Hijo de la misma del mismo origen de Dios, al único Hijo que está en el seno del Padre, Él he dado a conocer, es decir, repitiendo, Jesucristo es Dios encarnado, unigene, uno gene, monogenes dice en el griego, monogenes, el de la misma, el del mismo origen, Jesús, Dios hecho carne. Me voy, si no recuerdo mal y Dios me ilumina, me voy a Mateo, creo que es Mateo, el que, no es cierto, permíteme, perdón. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Él en esto, he aquí un ángel del Señor, y pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Esto es el Salvador. Esa viene la cita para que sepas qué significa Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No sé si no viene a salvar de otra cosa, de pobreza, de dinero, de matrimonio y demás, de tus pecados y de los míos. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Bien. Permíteme citarte a el gran historiador cristiano converso Lucas. Déjame citarte cómo él habla de Jesús. Dice: el nacimiento de Jesús aconteció en aquellos días. Perdón, déjame citarte cómo es que queda embarazada cómo se entera de que va a quedar embarazada o preñada del Espíritu Santo María. Dice Lucas 1:26, anuncio del nacimiento de Jesús. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad llamada Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella lo vio y se turbó por sus palabras, y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Y entonces el ángel le dijo: María, no temas,
porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Cuando tú oyes Altísimo es Dios, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y está en su sexto mes. A esta la llamaban estéril, pero nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Concepción virginal, concepción por el Espíritu, concepción del Hijo de Dios hecho carne. Y los mismos pastores se les avisa por parte de un ángel cuando nace, y dice: aconteció que en aquellos días, Lucas 2, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. En el primer censo que hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno en su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, en la ciudad de David, que se llamaba Belén, pero cuanto era de la casa de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Los ángeles y los pastores, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, un Salvador que es Cristo, el Mesías. Esto servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente con él bajó una miríada de ángeles, una multitud de ángeles, de huestes celestiales, que alababa a Dios y decía: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues a Belén y veamos qué ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Permíteme decirte que dice el mismo Lucas al final de cuando matan a Jesús, crucifixión y muerte de Jesús, y llevándole tomaron a Lucas 23, versículo 26, llevándole tomaron a cierto. Y llevándole, o sea, ya Jesús ya va golpeado, lacerado, maltratado, ya pasó por Pilato, ya pasó por Caifás, ya regresó con Pilato, y Pilato lo manda a matar porque hay presiones políticas sobre Pilato. César tiene malas relaciones con él porque ya ha permitido 2 insurrecciones, o ya ha provocado 2 insurrecciones, y los fariseos le dicen: si no estás con el César, estás en contra del César. O sea, tercera, y los romanos pues no se andaban con medias tintas, ¿no? No servías en el gobierno y eras digno de muerte, y se te quitaba el poder. Entonces ya lo van a matar, dice: llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene. Jesús iba caminando ya todo herido, lacerado, golpeado, maltratado, en una masa sanguinolienta caminando. Dice: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía en el campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Ya no podía ni caminar con el tablón que traía en los hombros. Y le seguía gran multitud del pueblo, y las mujeres lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús volteó a ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles
y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron, y entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y los collados cubrirnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? ¿Qué se está diciendo con esto? Si cuando vino el Hijo del Hombre no lo recibieron y les está ocurriendo esto, cuando venga la segunda venida, Dios ya vendrá para acabar con los que no creyeron en Él, y viene esta segunda venida donde vienen las 7 copas y las 7 plagas. Llevado también con él iban 2 malhechores para ser muertos, y cuando llegaron a un lugar llamado la Calavera lo crucificaron ahí, y los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Partieron entre sí sus vestidos, echaron suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecieron, acercándole y presentándole vinagre, y diciendo, si eres el hijo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras latinas, hebreas y griegas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos. Perdón, lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y Jesús le dijo, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y entonces Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre es justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Jesús es sepultado, y dice Lucas 24, el primer día de la semana, muy de mañana, primer día de la semana, el domingo temprano, vinieron al sepulcro trayendo las especias las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló aún cuando estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, que sea crucificado y resucite el tercer día. Y entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo al sepulcro dieron las nuevas de todas las cosas a los 11, y todos los demás era María Magdalena y Juana, María de madre de Jacobo, y las demás de ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no les creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Después viene el camino de Maús, y ahí se encuentran con Jesús y demás. Destacar sobre todo para las feministas que dicen que Jesús no es, que la Biblia no es para las mujeres, que hay que hacer una Biblia nueva, etcétera, etcétera, etcétera. Pues aquí están quiénes eran las que estaban frente a la tumba, quienes estuvieron en la cruz, quienes fueron las primeras en enterarse de qué había pasado con él, poniendo en riesgo su vida. Y aquí son declaradas, incluso el testimonio de una mujer no era válido. Por eso es sorprendente que la Biblia utilice a las mujeres como referencia. Bien, dicho esto, entonces quisiera que tú entendieses 3 o 4 cosas. Te acabo de citar así como rápido por qué hay que hablar con Jesús y por qué necesitamos a Jesús. Y preguntó
Amada, porque se dio una tertulia bastante divertida que yo no quería que se terminara. Preguntó Amada y preguntó Mundo Malcolm, oye, pero bueno, y Jesús y el cielo y todo esto. Bueno, aquí estoy citando lo que ocurre cuando uno cree en Jesús. ¿Por qué Jesús y por qué en otra persona? Bueno, porque Jesús es el Hijo de Dios y tú no eres hijo de Dios, tú eres hijo de ira. Tú naciste en pecado porque en Génesis 3 el representante de los humanos, es decir, el representante de toda la humanidad, eh, Adán, después de que Eva fue engañada, comió la manzana y comió la fruta del bien y del mal y entonces fuimos condenados. Y entonces Dios está en ira contra nosotros porque la paga del pecado es muerte. Déjame te cito rápidamente qué pasó en el Génesis y por qué, eh, eh, por qué, eh, por qué estamos aquí. O sea, por qué el pecado y por qué el mundo se echó a perder. El hombre en el huerto del Edén. Estos son los orígenes del cielo y de la tierra. Génesis 2, versículo 4. Estos son los orígenes del cielo y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Y entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová plantó un huerto en el Edén al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese es el árbol que nos condenó. Y salía del Edén un río para llegar al huerto, y ahí se partía en 4 brazos, y el nombre de cada uno era Pisón. Este rodeaba toda la tierra, y Ávila, donde había oro, y el oro de aquella tierra era bueno, y de ahí también bedelio y onice, piedras y minerales. Dice, el nombre del segundo río era Guión. Este era el que rodeaba toda la tierra. Y entonces el tercer río era Eikel, este era el que iba del oriente hacia Siria, y el cuarto río el Éufrates. Tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová, es decir, el mandamiento único que teníamos en ese momento era, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le daré ayuda idónea. Y Jehová Dios formó después todas las bestias y demás, después de crear todas las bestias y demás, se dio cuenta que ninguna era buena para el hombre, y entonces Jehová, versículo 21, sigo en el capítulo 2, Génesis. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, mientras que éste dormía, tomó una de sus costillas, le cerró la carne en su lugar, y la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al mundo. Y Dios dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue formada. Isha, para los que están hablando de ideología de género. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Matrimonio. Y ambos, matrimonio heterosexual, y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer no se avergonzaban. O sea, el único mandamiento que teníamos, no había más, no teníamos que pensar en no matarás, no robarás, no, lo único que tenías que hacer era, de todo lo que te habían dado, no comer de una sola cosa.
Escucha lo que hicimos en Génesis 3. Pero la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo: no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Oh Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, y el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantares, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y Jehová Dios llamó al hombre y a la mujer y dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, entre tus descendencia, Satanás, y la descendencia de ella. Y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cargañal. ¿Quién es? Jesús. Ahí empieza la predicción del nacimiento de Jesús, porque viene de una mujer. Ahí no intervino el hombre. Siempre, desde todo el Génesis, el hombre es el que pone la semilla y nace. Y siempre se dice padre Abraham, padre Jacob, padre bla, 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 bla. No, acá se dice la mujer, la simiente. ¿Por qué? Porque la mujer era la que iba a quedar embarazada. ¿De quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el Padre y el Hijo en esencia, reinando en el vientre de María. Y a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para con tu marido. Por eso la mujer quiere dominarnos y controlarnos. Será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y como entonces nos quieren controlar, nosotros entonces las maltratamos y las sometemos de manera vil y agresiva. Ahí está la maldición del feminismo y el machismo. Ahí nació. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo te convertirás. Traducción: ahí se cumple la sentencia física. Vas a morir. Y dos, vas a morir espiritualmente, porque te alejaste de la presencia de Dios. Y llamó Adán y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Primer sacrificio animal. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no debe alargar su mano y que vaya a tomar también del árbol de la vida. Vamos a morir. Y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, que para que labrase la tierra y que fuese tomado. Y echó entonces fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y ahí empezó el fastidio, y ahí todo se echó a perder, y ahí empezó la maldición. Y por eso necesitamos, y eso lo vas a leer en todo el Antiguo Testamento,
vas a leer de un redentor, de un salvador, de un Mesías, y todo el tiempo se está creyendo que viene el Mesías y que viene el Mesías y que viene el Mesías. Y cuando Abraham lo sacan de la tierra de Canaán y lo mandan a una tierra prometida, pues parecía que él era el padre de todas las naciones hasta que Abraham muere y ni siquiera muere cumpliéndose la promesa de que él iba a morar en la en la tierra de los de la tierra prometida que dijo Dios. Y de ahí se viene el nacimiento de Isaac, luego el nacimiento de Jacob. Isaac es solicitado por Jesús, perdón, por Dios Padre para que muera en holocausto, y Abraham lo hace. Cuando va a matar a su hijo, aparece la voz del Espíritu de Dios y le dice: no, Abraham, no lo hagas, ya sé que me ibas a entregar a tu hijo, al hijo de la promesa, así que no lo hagas. Y entonces empieza a darse esto de la búsqueda del Mesías, y entonces aparece Jacob y Jacob se vuelve Israel. Israel se cree que es el padre de las naciones y que ya va a empezar todo bien, pero bueno, toda la familia de Jacob es disfuncional. Después aparece la época de los jueces, después aparece la época de los reyes, y después ninguno de ellos cumple con lo que es un Mesías, un hombre que iba a libertar al hombre de la ira de Dios, de la muerte del pecado, de la muerte espiritual, de la vida reconciliada con Dios. Y entonces en la época del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, pues vas a ver que había sacrificios de animales, mataban corderos y cabritos. Cada año se hacían asesinatos en miles de millares de animales por el sacrificio del pueblo, por el sacrificio de cada quien, por pecados y pecados y pecados. Aparece la ley con Moisés. En la ley se nos dicen los 10 mandamientos. Los primeros cuatro son para atención a Dios, los otros cinco, perdón, los otros 6 son para atención al hombre. Resumidos es no, perdón, amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no aparece este Mesías. De repente Israel es sacado de la promesa, se le manda al exilio, regresa del exilio, y aparece Jesucristo en el tiempo en el que Israel es tierra dominada por Roma de Alejandro Magno, Roma en pleno esplendor, Roma cuando apenas los césares van a empezar a pelearse entre sí las propiedades. Después de Alejandro Magno, que fue el gran conquistador griego, aparece Roma, se hace dueña, se hace el imperio romano. De hecho, de ahí va a venir Constantinopla y el cristianismo romano, del cual somos víctimas en México. Eh, este, este, este es el momento, esta es la pleroma del nacimiento de Jesús. Nace Jesús en esta Roma, conquistando a Israel y a gran parte de Europa y Asia. Y ahí nace Jesús. Jesús es la promesa, Jesús es el camino, Jesús es la vida, Jesús es el único que podía acabar con el pecado. ¿Cómo podía acabar con el pecado? Pues como un sacrificio de carne y sangre de un verdadero Dios entregado a una muerte por sus criaturas, y en donde el Padre estaba de acuerdo con ese sacrificio y esa muerte. En él se iba a cargar todos los pecados de los seres humanos. Como él cumple la condición de hombre y Dios, entonces él tenía la potestad o el poder de salvar a todo el mundo de los pecados, porque sus elegidos, los que somos sus hijos, todos nuestros pecados que cometimos y que vamos a cometer ya fueron absorbidos en la persona de Jesús por determinación del Padre. Y por lo tanto Él, que sí es eterno y que sí era humano, entonces Él es la muerte perfecta.
y Él resucita como prueba de que sí, Él venció la muerte del el pecado, era muerte, su paga, Él vence a la muerte, Él vence a la muerte física y a la muerte espiritual. Él en su ministerio trae a la resurrección a mucha gente porque como lo he citado en otros videos, Él vino y salvó personas, no solamente vino y hizo dunamis o milagros, sino también salvó personas. Lo que Él decía siempre cuando hacía un dunamis o un milagro o una señal era: eres salvo, eres salvo, eres salvo, te quito tus pecados, eres salvo, vete en paz, no peques más, eres salvo, eres salvo, eres salvo. Entonces, ya no importa tu muerte física, siempre que esperes en Jesucristo, tu muerte física, el maltrato físico, pero eso requiere de que el Espíritu Santo viva en ti, more en ti, y oro a Dios por ti, por Amada, por Malcolm, por el mundo de Malcolm. Oro por ustedes para que Dios les dé esa capacidad de ver lo que estaban viendo hoy, que había extrañeza en sus caritas, había miedo en sus caritas, había incertidumbre en sus caras. Y ese miedo es el miedo que Dios quería infundir en ustedes, porque es el miedo al infierno. Un infierno creado por Dios para entregarte a ti y a mí si no ponemos nuestra confianza en que Jesucristo es el sacrificio perfecto, es el Mesías, es el que vino a salvarnos de la ira del Padre. Toda esta es por eso nuestra época de gracia, donde todavía nos podemos convertir, todavía podemos entregar nuestra vida a Jesucristo, y entonces sí, que vivimos una vida cristiana, es decir, que tratamos de no pecar, que ya no estamos preocupados por el infierno, sino porque reconocemos el amor de Dios de entregar a su Hijo a la muerte. Juan 3:16, porque de tal manera amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel en el que Él crea no muera, sino se salve y vaya y tenga vida eterna con Él. Entonces, Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Todo lo demás no existe, todo lo demás no es real, y entonces empezamos a hacer las cosas por ese amor, y por ese amor entonces tratamos de complacer al Padre porque somos su iglesia y Él es nuestro esposo de la iglesia. Y pues espero ponerte en cosquillitas y ponerte en advertencia de que esto es real, esto existe. Subí una parábola sobre el rico y el mendigo. Si quieres leerla, búscala en la Biblia, viene en Lucas. Lee el Antiguo Testamento porque se habla de la necesidad de un Mesías que nunca aparece hasta que, bueno, es profetizado en el Antiguo Testamento, es profetizado por Isaías, es profetizado por David, es profetizado por, por Jeremías, por Malaquías, por Zacarías, es profetizado en los Salmos, es profetizado, y Él nace por una profecía y entonces aparece, bueno, por la voluntad de Dios, en el pleroma, en el tiempo perfecto, aparece, nace y muere y resucita para perdón y gracia de pecados. ¿Cuándo se acaba esta gracia? Cuando venga su segunda venida. Cuando venga su segunda venida, no viene a salvar de pecados, no viene a hacer dunamis, viene a dejar 7 copas de ira caer sobre nosotros, después a gobernarnos con vara de hierro. Gobernaremos los que estemos con Él en su presencia. Para variar el infierno en la tierra, que están nuestras amigas con los perros. Y Jesucristo es tu único mediador entre la ira del Padre y nosotros. ¿Qué pasa cuando tú entregas tu vida a Jesús? El Padre ya no te ve a ti, ve a Jesús. A ti te ve como Jesús, es decir, te ve justo, sin pecado y con derecho de estar en su presencia. Y en la tierra eso ya lo puedes vivir. Y en la realidad entonces tú estarías hablando con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tú te vuelves el templo sagrado del Espíritu Santo. Tú te vuelves el tabernáculo, tú te vuelves un templo sagrado para Dios. Y entonces todos tus hábitos, todos tus gustos, todas tus aficiones,
toda tu vida se vuelve la vida para Cristo. Tú vives tu vida en pos de lo que a Cristo le agrade. No tienes que dejar tu trabajo, no tienes que vestirte de acólito, no tienes que parecer monja. Lo único que tienes que hacer es mirar la ley, mirar sus mandamientos, mirar sus advertencias, mirar lo que a Él le agrada y hacerlo, vivirlo. Y entonces encontrarás gusto por orar, por cantar en canciones cristianas, por leer la Biblia, por leer libros cristianos, por escuchar su palabra predicada, por aprender más de su palabra y por comunicar esa palabra a los demás para que también se salven, porque antes que cualquier otra cosa, pese a lo que han dicho algunas personas, lo que es importante es salvar tu alma, no tu dinero, no tus calificaciones, no tu bienestar físico y material, es salvar tu alma. Mundo de Malcolm, perdón. Amada, espero que te sea útil. No importa si tus padres te golpean, no importa si tu familia te maltrata, no importa si no eres amado por este mundo, no importa si no tienes novia, no importa si no tienes éxito laboral, empresarial y demás. Importa que te salves. Y si Dios ya te puso la cosquillita de ¿y qué va a pasar? Y el infierno existe, y el cielo existe. Jesús es el que más habló del infierno. Jesús es el que más habló del infierno. Déjame ver rápidamente y con eso cierro el video, porque está bastante largo y luego de repente se complican las... sobre todo cuando le quito el peso. Déjame ver si encuentro la parábola del rico y el mendigo. La estaba oyendo ahorita precisamente. Ahorita la estaba yo escuchando, pero no me acordé de anotar en ese momento la referencia. Déjame ver si ahorita la agarro. Espérame. Porque además cuando lees la Reina Valera, pues la Reina Valera te trae las citas. Y en Lucas venía la cita. Bueno, híjole. No la encuentro. ¿Me crees? No la encuentro. Híjole. ¿Te la debo? Sí, no sé dónde. Se me fue. Aquí está. Le dijo la multitud del maestro, perdón, es Lucas 12, versículo 16. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma, alma, tú tienes muchos bienes guardados para muchos días, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vendé por tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Perdón, ese sirve, pero ¿qué crees? No lo encuentro. Bueno, la citaré en otro texto, pero así se llama, la parábola del... Espérame, creo que anda por aquí. Aquí está, rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía, perdón, esta que se supone que es una parábola, yo me contradigo a veces con esta porque nunca dijo una parábola, simplemente narró una historia, aquí no lo dice así, y en otras veces sí dice, él lo cuenta como una historia, y lo cuenta como una historia a tal grado de que da el nombre de la persona que está en la parábola, que hay quienes dicen que es una parábola, pero yo insisto que si es una parábola, entonces porque hay seres, porque hay nombres de personas. Cuando es parábola dice hay un sembrador, hay un rico, hay una señora, hay un
Aquí dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y cada día hacía banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, ¿ves? Hay nombres. Dice que estaba echado en la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, en el infierno, los alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. Es decir, él estaba en el cielo y el rico estaba en el infierno. Y entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama, infierno. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males, pero ahora éste es consolado y aquí tú atormentado. Además de todo esto, una gran cisma está puesta entre nosotros y ustedes, es decir, un gran agujero, un gran abismo. De manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces les dijo: Te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. O sea, resucítalo y llévalo para allá, o llévalo como fantasma o haz algo, pero mándalo para allá. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase de los muertos. Y adivina qué, no se persuadieron. Jesús resucitó y aún así hubo quienes no siguieron creyendo en él y siguen sin creer en él. O sea, prefieren decirte que te deben de correr de tu trabajo porque le hablas del pecado a tus alumnos y de que existe el infierno. Aquí está el infierno, aquí está citado. Hades es el lugar de donde se representaba en Israel. Era el lugar, la ciudad, la parte de la ciudad en donde se quemaban los desperdicios, la caca, los animales muertos, todo lo que salía de los animales muertos en holocausto era ahí quemado, porque había cosas que se ofrecían a Jehová y cosas que no se ofrecían. Ahí era el Hades. El Hades después era el infierno. Seol también es usado para el infierno. Jesús mismo, y lo puedes seguir leyendo, Jesús mismo de su boca, y si puedes ver están en rojas, porque Amada me preguntaba sobre esto, estas letras rojas están puestas porque es Jesús hablando. Entonces sí existe el infierno, sí estás en peligro de muerte, no has muerto, todavía puedes ser salvo. ¿Cuál es la mecánica? Pídele al Espíritu Santo que te abra los ojos para que reconozcas en Jesucristo a tu único Señor y Salvador, y que a Él solo sirvas y que solo dependas de Él para todo, para todo, para toda tu vida. Hoy pasó un incidente que gracias a Dios venía un incidente por ahí terrible y se resolvió con gran gozo para mí, porque se resolvió haciendo justicia. Yo no tuve que meter las manos, y entonces lo que dije fue: gracias a Dios porque se hizo tu justicia, porque se vio que tu siervo está tratando únicamente de servirte a ti, Señor Dios Todopoderoso y Padre. Tú llévate toda la honra y toda la gloria. Lo grité en plena salida de la universidad y lo grité a todo pulmón. Es raro que yo grite a todo pulmón desde que soy converso. Luz, luz y sal. Espero que te sea útil el video. Dios te bendiga. Mundo Malcolm y Amada, espero que les sea útil. Bendiciones.